La Biblia delinea a la perfección el tiempo que transcurriría desde la emisión del decreto para restaurar y reconstruir Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Y luego da una delineación de tiempo absolutamente perfecta para el bautismo de Jesucristo. Sí. Bueno, esta profecía indica claramente el inicio de la misma, es decir, la proclamación del decreto de Artajerjes en el 457 a.C. La profecía de las 70 semanas a su vez culminó en el año 34 después de Cristo, con el apedreamiento de Esteban. Debido a que Jesús murió a la mitad de la última semana de dicha profecía, 3 años y medio antes del apedreamiento de Esteban. La Biblia en Daniel 9:27 dice: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Jesús había muerto y con él el sistema de sacrificios, debido a que él mismo se convirtió en el cordero inmolado. Jesús había dicho: sino id antes a las ovejas perdidas de Israel. Y yendo a predicar diciendo: el reino del cielo se ha acercado, lo cual tuvo lugar hasta el apedreamiento de Esteban. Luego Pablo fue llamado y Pedro tuvo una visión en la cual se le ordenó que no llamara inmundo a los gentiles. Sí. Y fue así como el evangelio fue entonces predicado a los gentiles, y al hacerlo la profecía tuvo un cumplimiento perfecto. Los evangélicos se han tragado la versión católica de esta profecía, la cual toma esa última semana y la traslada a un cumplimiento futuro, y al hacerlo aseguran que no afecta en nada al pueblo de Dios que esto así acontezca. Les diré qué resultados tiene analizar esta profecía de dicha manera. Anula totalmente la interpretación profética histórica continua, la cual representa el único método de interpretación protestante congruente. Pero la profecía no se detiene con el apedreamiento de Esteban, sino que continúa hasta los 2300 tardes y mañanas. Si tomamos el principio de día por año aplicado a las 70 semanas, el escenario profético encaja a la perfección al anunciar la venida del Mesías. De modo que esta profecía termina en 1844, lo cual los llevó a pensar que dicha culminación significaba el fin del mundo. Sin embargo, después de entender la profecía y estudiarla, el tema del santuario, se dieron cuenta de que en realidad este mundo había entrado en la fase del juicio. ¿Sí? Y Jesucristo en el capítulo 7 de Daniel fue llevado ante el anciano de días. Así que desde entonces nos encontramos en la fase del juicio investigador, como ellos lo llamaron. Ahora bien, algunos argumentan que eso no es una conclusión bíblica, pero díganme ustedes, ¿acaso no dice Jesús en Apocalipsis 22:12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra? ¿Acaso no dice Jesús en Mateo 25:32 que separará las ovejas de los cabritos? Sí. Entonces, ¿acaso no es lógico concluir que el juicio precede a su venida? No hay falla en la lógica que respalda el juicio investigador. Así es bíblico. Sí, lo único que hicieron ellos fue titular el evento. Por lo tanto, si las enseñanzas del libro de Daniel y Apocalipsis son ciertas, entonces este suceso es inalterable. Ahora bien, ¿el año de 1844 fue una fecha común y corriente? En 1844 sucedieron muchas cosas. Este año vio el nacimiento del bahaísmo. El bahaísmo sostiene que todas las religiones deben unirse en una, y cualquiera que esté en desacuerdo no encaja con el sistema. En resumidas cuentas, debe erigirse esa religión mundial. Es importante recalcar que las Naciones Unidas tienen una tremenda representación bahaí. Por su parte, el Parlamento de las religiones del mundo promueven exactamente la misma idea que el bahaísmo. Todas las religiones del mundo deben amalgamarse en una religión mundial. El año de 1844 también fue testigo del nacimiento del comunismo. Fue precisamente en esa fecha cuando Engels y Marx se unieron. También en el año de 1844 marcó el comienzo de los sistemas modernos de comunicación y transporte. Fue en ese entonces cuando se construyó la primera línea ferroviaria en los Estados Unidos. Asimismo, el establecimiento de la comunicación a través del código Morse, el cual hizo posible que el evangelio llegara a todo el mundo. El nacimiento del darwinismo tuvo lugar en 1844 también. En ese año, Darwin escribió su primer boceto de El origen de las especies, el cual destituye a Dios como el creador del universo y atribuye a esa gesta el proceso de evolución. En el mismo año, el pontífice católico romano condena las sociedades bíblicas. También en 1844 surgió el mormonismo, el cual postula que somos dioses. En dicho año se dio el nacimiento del espiritismo por medio del rap y las hermanas Fox. Fue así como la
primera forma moderna de espiritismo vino al mundo. Ese mismo año surgió la teosofía, la cual asegura que Lucifer es el verdadero Hijo de Dios. En 1844 se da el descubrimiento del Códice Sinaítico o Codex Sinaiticus, en el que se basan todas las traducciones modernas de la Biblia. Dicho sea de paso, tal códice fue rechazado tajantemente por los reformadores. En 1844 también surge la doctrina del rapto secreto y el dispensacionalismo, la cual, por cierto, es una doctrina jesuita ampliamente aceptada y difundida por el protestantismo moderno, la cual va en contra de lo que los reformadores creían. También en ese año se dio el nacimiento del existencialismo, millerismo y el adventismo del séptimo día. Y es así como el día de reposo se restaura exactamente ese mismo año. Sí. Bien. Entonces, ¿cuáles de estas ideologías se basan en la verdad y cuáles se fundan en la mentira? Lo que alcanzo a percibir es que el ataque encarniza es únicamente en contra del millerismo y el adventismo del séptimo día, y todas las demás son ampliamente aceptadas. ¿No les resulta a ustedes extraño también? Veamos lo que el espíritu de profecía dice con respecto a Guillermo Miller. Dios dirigió la mente de Guillermo Miller hacia las profecías y le dio gran luz sobre el Apocalipsis. Si la gente hubiese entendido las visiones de Daniel, habrían comprendido mejor las de Juan. Pero a su debido tiempo, Dios obró en su siervo elegido y él, con claridad y el poder del Espíritu Santo, explicó las profecías, demostrando concordancia entre las visiones de Daniel y las de Juan, así como son otros pasajes de la Biblia, e inculcó en el ánimo de la gente las sagradas y temibles amonestaciones de la Escritura a prepararse para el advenimiento del Hijo del Hombre. Quienes lo oyeron quedaron profundamente convencidos, y clero y pueblo, pecadores e incrédulos, se volvieron hacia el Señor y buscaron la preparación para estar en pie en el juicio. Los ángeles de Dios acompañaron a Guillermo Miller en su misión. Firme e intrépido proclamaba el mensaje que se le había confiado. Un mundo sumido en la maldad y en la iglesia fría y mundana eran bastante para llamar a la acción todas sus energías y moverlo a sufrir voluntariamente toda clase de penalidades y privaciones. Aunque combatido por todos los que se llamaban cristianos y por el mundo, y abofeteado por Satanás y sus ángeles, no cesaba Miller de predicar el evangelio eterno a las multitudes siempre que se le paraba la ocasión, pregonando cerca y lejos: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su Hijo ha llegado. Pregonaba el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14. Guillermo Miller predicaba en iglesias de diversas denominaciones. Aludía a una audiencia interdenominacional. Exacto. Nunca pasó por su mente combinar en una sola iglesia a las distintas denominaciones. Sí, su finalidad era que las diferentes iglesias aceptaran las profecías contenidas en las escrituras. Absolutamente correcto. Otra pregunta. ¿Miller se limitó a mostrar lo que la profecía dice? Al menos 120 ministros de diferentes denominaciones la estudiaron y aceptaron su interpretación. Ahora bien, ¿se le pueden atribuir estos puntos de vista únicamente a Guillermo Miller o se convirtieron en los puntos de vista de más de un centenar de pastores de las iglesias evangélicas? No. Por lo tanto, fue un movimiento evangélico, ¿cierto? Así es. Un movimiento evangélico conformado por prácticamente todas las denominaciones presentes en los Estados Unidos de América, ¿correcto? Entonces, ¿era solo la interpretación de Guillermo Miller la que resultó ser fallida, por decirlo así, o también la de los demás ministros? Sí. Bien, entonces, ¿por qué adjudicárselo a un solo hombre cuando todo un movimiento estuvo involucrado? El mensaje del primer ángel declara que la hora de su juicio ha llegado, ¿cierto? Sí, eso era precisamente lo que Miller predicaba. Dicho de otro modo, lo que Miller predicaba, una vez que se entendió plenamente, era que la purificación del santuario no se refería a la purificación de este mundo, sino más bien que la tierra había pasado a la fase de juicio investigador y por medio de él la recompensa para los justos cuando Cristo venga. ¿Acaso no suena lógico? Vi a los hijos de Dios que esperaban gozosamente a su Señor, pero Dios quería probarlos.
Su mano encubrió un error cometido al computar los periodos proféticos. Quienes esperaban a su Señor no advirtieron la equivocación ni tampoco la echaron de ver los hombres más eruditos que se oponían a la determinación de la fecha. Muchos argumentaban que Dios nunca podía haber utilizado una equivocación. ¿Acaso su mano no encubrió el error de los discípulos al no darse cuenta de lo que iba a suceder con su maestro en el Calvario? Exactamente. ¿Acaso no experimentaron ellos también un gran chasco? ¿Acaso aquellos discípulos que iban camino a Emaús no estaban abatidos por lo sucedido? El domingo previo a su crucifixión, Jesús estaba haciendo su entrada triunfal como rey. Y el viernes estaba pendiendo de un madero. Y sus sueños se hicieron añicos. ¿Acaso Jesús no les había dicho que iba a morir? Sí. ¿Y ellos lo previeron? No. Lo pasaron por alto, sí. Sin embargo, su mano seguía el control. ¿Por qué, pues, era necesario que Dios permitiera esta decepción? ¿Por qué no se aclararon sus mentes con respecto a ese tema? Porque esto provocó que la paja fuera separada del trigo. Sí. Y la escoria fue separada de la plata. Por eso Dios lo permitió. Sí, mediante una depuración. Así que solo aquellos que no vieron ningún error en el cálculo bíblico, pero que después estudiaron de nuevo las escrituras, descubrieron el verdadero mensaje del santuario. El resto simplemente se desanimó y se dieron por vencidos. Se dieron por vencidos y fueron dispersos. Lo mismo sucedió en los días de los discípulos. Dios quiso que su pueblo tropezase con un desengaño. Pasó la fecha señalada y quienes habían esperado con gozosa expectación a su Salvador quedaron tristes y descorazonados, tal como los discípulos. Mientras que quienes no habían amado la aparición de Jesús, pero por miedo habían aceptado el mensaje, se alegraron de que no viniese cuando se les esperaba. Su profesión de fe no había afectado su corazón ni purificado su conducta. El paso de la fecha estaba bien calculado para revelar el ánimo de los tales y eso fue precisamente lo que sucedió. Así que podemos concluir que Dios tenía un plan. ¿No crees que pudiera ser parte de ese plan que todo esto cobre relevancia una vez más para que solo aquellos que estudien las escrituras y se aseguren de que no hay errores de interpretación sean los que digan ¿no seremos sacudidos? Sí, será un requisito. Se convertirá nuevamente en una prueba en los días finales, tal como lo fue en 1844.